Cuentan los guaraníes que un día hubo un enorme incendio en la selva. Todos los animales huían despavoridos, pues era un fuego terrible. Corrían en todas direcciones, mientras un denso humo cubría el cielo de la selva. De pronto, el jaguar, mientras corría para salvarse, vio pasar sobre su cabeza a un pequeño colibrí en dirección contraria, dirigiéndose directamente hacia el fuego. Le extrañó sobremanera, pero no podía detenerse, porque las llamas avanzaban con rapidez. Al poco, el jaguar lo vio pasar de nuevo, esta vez volando en su misma dirección. Pudo observar este ir y venir del pajarillo repetidas veces, hasta que decidió preguntarle. «¿Qué haces, colibrí?», le gritó. «¿No ves que todos subimos para salvarnos?». El colibrí respondió. «Voy al lago, tomo agua con mi pico y la echo en el fuego para apagar el incendio». El jaguar se rió sin dejar de correr. «Estás loco», le dijo. «¿Crees que vas a conseguir apagarlo tú solo, llevando una gotita de agua en tu pico?». «Bueno», respondió el colibrí, «es posible que yo solo no pueda apagar el fuego, pero yo voy a hacer mi parte». Y tras decir esto, se marchó volando al lago a por más agua. Y así como el colibrí se dedicó a hacer su parte, nosotros queremos hacer la nuestra. Y hoy te invitamos a que vos también pienses cuál es la tuya, cuál es tu gotita de agua. Y como a veces decimos, para saber qué puedo dar, es importante que pueda conocer también cuál es mi propósito de vida. ¿Para qué existo? ¿Para qué vivo? Y como todo está vinculado y está entrelazado, armando el programa de hoy, busqué un texto que lo escribió Natalia y dice: vivir nuestro propósito. Todos vinimos a esta vida con un propósito. No hay grandes ni pequeños. Cada uno es único. ¿Cómo saber si estamos viviendo nuestro propósito? Entonces, la respuesta la encontramos cuando callamos los ruidos de afuera y observamos lo que sentimos y nos preguntamos: ¿sentimos paz? ¿Sentimos alegría? Es cierto que todos tenemos días buenos y malos, pero más allá de esos vaivenes, cuando vivimos nuestro propósito, sentimos que vale la pena estar vivos. Vivir nuestro propósito implica un camino recorrido hacia adentro para encontrarnos, es caer y levantarnos, es prueba y error porque muchas veces no lo tenemos claro. Vivir nuestro propósito comienza creyendo que tenemos uno como principal medida, que podemos aportar nuestro granito de arena. Vivir nuestro propósito empieza cuando comenzamos a escuchar nuestra voz interior que nos dice: es por acá. Aunque en ese momento parezca algo poco usual o que no tiene mucho sentido. Vivir nuestro propósito es estar dispuestos
a que al comienzo las cosas se pongan difíciles, pero seguir constantes, perseverantes, a pesar de las dificultades, porque eso ocurre para templarnos. Vivir nuestro propósito comprende un proceso de transformación, aprendizajes que llegan a nuestra vida para enseñarnos lo que necesitamos para ser quienes estamos destinados a ser. Vivir nuestro propósito es ser nosotros mismos, auténticos, en nuestra mejor expresión y desde ese lugar aportar valor a los demás. Cuando dejamos salir todo lo que somos, nuestra luz ilumina a los que nos rodean y los inspira a vivir también su propósito. Porque la verdadera realización llega cuando, siendo nosotros mismos, ayudamos a otros a brillar. Hoy, humildemente, desde este lugar, desde este espacio radial que vamos construyendo cada sábado, queremos invitarte a vos que te preguntes, ¿cuál es mi propósito de vida? Y ojalá la historia que escuches hoy te ayude a encontrarlo. Y así estamos acá. Algo que contar es un programa que cuenta historias con valores, y por eso quiero hoy darle la bienvenida a mi invitada, Silvia Molinolo. Muy buenos días. Buen día, Eduardo. Qué lindo poder estar acá con vos, compartir este programa en donde la gente puede expresarse de corazón a corazón. Así que muy encantada de estar acá y compartiendo con vos y con toda la gente que te escucha. Te agradezco mucho. Gracias a vos, Silvia, por estar. Cuando decís de corazón a corazón, te estaba por interrumpir para decirte, y no es poca cosa, ¿no? Sin duda. ¿Qué te parece? ¿Cuánto cuesta hoy, no te parece, Silvia? Comunicarse, ¿no es cierto? Sí. Y comunicarse mirándose a los ojos, porque realmente, a pesar de que en este momento podemos decir que a través de un aparato, a través de una computadora, del celular, estamos conectados con el mundo, sin embargo, a veces estamos de a dos en un lugar y no nos estamos mirando. Y sin embargo, los ojos son el espejo del alma, decía Platón, ¿no? Entonces es muy importante porque a través de nuestros gestos, a través de cómo nosotros nos comunicamos, estamos expresando lo que somos. Ahí no podemos engañar a nadie. No tenemos nada que, no tenemos un celular, no tenemos una computadora, no tenemos nada que evite que realmente nos conozcan. Y ojalá esto sirva para que nos podamos conocer más. ¿Qué te parece? Que así sea. ¿Cómo amaneciste hoy, Silvia? Bien, muy tranquila, con un hermoso día acá en Posadas, así que agradeciendo permanentemente. Porque, ¿Y tu día cómo comienza? A ver, contame un poquito hoy, como este sábado, por ejemplo. Mira, mis días en general, siempre agradeciéndole a Dios por un día más, porque uno puede levantarse, hacer sus cosas, rezar. Es realmente un momento muy íntimo en donde me siento bendecida por todo lo que he vivido, por todo lo que me espera vivir, por toda la gente que quiero y que me quiere. Así que lo primero que hago es agradecerle a Dios por este nuevo día. Qué lindo eso, qué lindo escuchar. Para mí también la palabra gracias. Ayer justo le decía a mi hijo, a Martín, le digo, la palabra gracias es la palabra que más pronuncio durante el día, y por muchas cosas, y creo que es la primera que pronuncia al levantarme. Exacto. Hoy me desperté a las 5, Silvia, yo te contaba recién preparando el programa. ¿Y qué podés preparar del programa? No, leyendo un poco, repasando unas cosas. Es como ir compenetrándome también en la historia, porque creo que la historia de cada uno es muy íntimo, es algo muy íntimo realmente. Claro. Y poder compartir tu historia es algo valioso. Así que por ahí, para la gente que no te conoce, inclusive yo que recién te conocí el miércoles, empecé a conocerte, ¿no?
¿Qué podés contar? ¿Quién es Silvia Molinolo? Alguien que nos está escuchando ahora, hay mucha gente nueva, primera vez se prende la radio. ¿Quién es Silvia que hoy está en la radio? Mira, como te dije recién, tengo, generalmente no suelo decir mi edad, pero Ajá. ahora te voy a hacer... A ver, qué bueno, a ver. Tengo 79 años, o sea, hay mucho para contar. Sí. Yo soy maestra, soy abogada, me recibí de abogada en la Universidad de El Salvador, junto con mi esposo, que es bien misionero, y bueno, nos casamos y nos vinimos a Posadas. Tengo 3 hijas, tenemos 3 hijas, también 2 son abogadas y una es psicóloga, y he transitado hasta acá un hermoso camino de vida. Durante la época en la que estudiaba, también trabajé como maestra suplente en la provincia de Buenos Aires. Durante los 5 años que cursé la carrera, trabajaba en escuelas muy, muy pobres. Eran tranvías que se unían en U, y ahí nosotros dábamos clases en Monte Grande, Seiza, eran los lugares donde yo vivía, y la verdad que fue hermoso. Yo soy maestra de alma, me gusta, lo disfruté durante todo ese tiempo, y creo que eso también me dio a mí la posibilidad de saber comunicarme con distintas personas y con distintas edades, y llegar, de acuerdo a lo que cada uno de nosotros podemos dar y recibir, a todos aquellos con los que compartía. Eso también me permitió, cuando llegué a Posadas, que ahora puedo decir que si bien no soy nacida y criada, como decía mi esposo con mucho orgullo, él un misionero total, yo ya lo soy. Más de 50 años que estoy acá en Posadas y con 3 hijas misioneras, ya nadie me quita la tierra colorada. Sí, ya estás impregnada de eso, exacto, ¿no? Sí. Así es, pero Silvia, ¿dónde naciste vos? Yo nací en la provincia de Córdoba, en Capital, porque mis padres estaban en ese momento en Córdoba. Papá... ¿Cómo es el nombre de tu papá? José. José. José Molinolo. ¿Y papá, tu mamá? Armonía. Armonía. Mira qué hermoso nombre. Qué lindo, ¿no? Sí. Papá era en ese momento arquero de un equipo de fútbol y empezó a estudiar para ser mecánico de aviación. Recién se inauguraba la fábrica de Fama, que es hoy Aerolíneas Argentinas. Y bueno, cuando él se recibió de mecánico, ya pasó a Buenos Aires y empezó a trabajar en el aeropuerto. ¿Él era cordobés? No, papá era santafesino, toda la familia de él era santafesina, bien criollo. Mi abuelo era jefe de estación en distintos lugares del país, y bueno, ellos... ¿El papá de tu papá? El papá de mi papá, sí. Son muchos hermanos, algunos nomás, creo que ninguno de ellos vive en este momento. Una hermosa familia. Sí. ¿Y cómo se conocieron tus padres? Bueno, papá, cuando estaba en Buenos Aires, era amigo de un amigo de mamá, y en aquel momento no había WhatsApp, no había ningún tipo de... en serio, era, ¿no? era No había personal, nada de eso. todo era personal. Ajá. Entonces, bueno, el amigo lo llevó a mi papá a la casa de mis abuelos, y ahí se conocieron con mamá, y no sé cuánto tiempo habrán estado de novio, y se casaron y tuvieron 2 hijos, Jorge, mi hermano, y yo. Vos sos la mayor, ¿no? Yo soy la mayor. Sí. Así que Jorge y Silvia nacieron del producto de este matrimonio ahí en Córdoba. Exacto. ¿No? No, ya en Buenos Aires. Papá ya estaba en Buenos Aires y mamá siempre estuvo en Buenos Aires, sí. Y iba a preguntarte, ¿tu mamá qué origen tiene?
Mamá, viste que nosotros acá los argentinos somos una hermosa mezcla. Ujú. Entonces, mi abuelo, el papá de ella, Francisco Sales, español, y mi abuela, Victoria Bernard, de origen francés. Entonces, bueno, mamá era una hermosa mujer de tez blanca y ojos claros, y papá era un hermoso hombre de tez bien oscura y cabello ondulado. Seguramente tengo que investigar eso, algo de algunos africanos que han venido y me dijeron que estuvieron grupos de africanos en Buenos Aires y después se trasladaron a distintas partes del país. Bueno, de esa mezcla salí yo, Jorge, y salí yo. Ujú. Mirá qué lindo. ¿Y tu mamá qué hacía? Mamá era una exquisita costurera, ella hacía unos trajes de novia fantásticos, y vivíamos de lo que trabajaba mi padre como mecánico de aviación, y mamá trabajaba como costurera. Ujú. Silvia, me contaste que naciste en Córdoba, pero ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Poco tiempo, al año, cuando yo tenía un año, ya se trasladaron mis padres a Buenos Aires por el trabajo de mi papá, que era en el aeropuerto. Así que tu primera infancia la hiciste allá en Buenos Aires. Sí, Tu única sí, infancia exacto. la hiciste allá. Sí, en Buenos Aires. ¿Y qué recordás de ese tiempo? ¿Cómo era tu casa, Silvia? Nosotros vivíamos en un barrio hermoso que tiene nombre, creo que hasta ahora, si bien yo hace muchos años que ya no he vuelto al barrio, de poetas. El barrio se llama Esteban Echeverría y yo vivía en la calle Olegario Andrade. Así que era un hermoso barrio donde hice mi escuela primaria y secundaria. Ujú. Y también estuve ahí hasta cursar mis estudios universitarios, y cuando yo me recibí me casé y ya vine a Posadas. Ahí se cambió todo, totalmente todo, ¿no? Ahí sí fue muy simpático como nos trasladamos con mi esposo a Posadas, porque los dos recién recibidos, y por supuesto que no teníamos nada. Mi prima, que se había divorciado recientemente, nos regaló su cama matrimonial y sus mesitas de luz. Cargamos todo en una auto que tenía mi suegro, y con todo lo que habíamos podido comprar de los regalos. Ujú. Y Nora Panza, que es mi cuñada querida, pone en un diario que salía en el barrio nuestro, el doctor Rodolfo Panza y la doctora Silvia Molinolo se trasladan de luna de miel por distintas provincias. Y eran todas las provincias que teníamos que venir desde Buenos Aires hasta Posadas. No era luna de miel, era la posibilidad, la única que teníamos para venirnos hasta Posadas. Pero mirá, te trae lindos recuerdos. Sí, en una camioneta de mi suegro. Fue hermoso toda esa experiencia. Yo creo que todas las experiencias de la vida, aún aquellas que sean tristes o que tengan algún dejo complicado, nos ayudan a ser lo que somos. Totalmente. Por eso vamos a transitar enseguida, porque lo tengo anotado acá en mi cuaderno. Ahora, Silvia, quería preguntarte, en ese tiempo de infancia que estuviste en Buenos Aires, ¿qué recordás de esas vivencias con tu mamá, Armonía, que era modista de alta costura, hija de un papá español? Exacto. ¿No? ¿Te acordás de ese tiempo, de ella? Como este programa habla de valores, ¿qué aprendiste vos de tu mamá? Mis dos padres fueron muy luchadores. Uh-huh. Eran épocas en las que era difícil conseguir un estatus como para poder ayudar a sus hijos o darles una educación a los hijos. Entonces los dos eran muy trabajadores y me dejaron a mí como enseñanza primero la gran honestidad. Mis padres eran personas que eran incapaces de mentirnos.
Papá tenía una forma, nunca, jamás nos pegó ni nos levantó la voz, pero él decía, porque mi hermano era bravo, te voy a dar una patada que vas a aprender. Papá jamás nos levantó la mano. Eso ya era lo máximo que él podía decir y sabíamos que de ahí teníamos que bajar los decibeles y comportarnos como teníamos que comportar. Y mamá nos acompañó siempre. Nos dio la oportunidad a mí de estudiar. Mi hermano fue a una hermosa escuela, el Euskalichea, una escuela de sacerdotes vascos, y él era muy vago, mi hermano, pero muy simpático. Entonces, recuerdo que venía él de la escuela y nos decía, hasta tercer año hizo ahí, ustedes no saben, nosotros fuimos a caminar con en ese momento eran sacerdotes capuchinos, que eran todos jóvenes. Ahora cumplió 100 años ese colegio. Y con el sacerdote éramos todos varones, eran los que estaban cursando, y nos decían, chicos, miren qué linda mujer, qué hermosa mujer. Y nosotros le decíamos, pero ¿cómo? ¿Cómo usted puede mirar eso? Y nos dijo algo que siempre recuerdo, el hecho de que nosotros estemos a dieta no significa que no podamos ver el menú. Eso te contaba Jorge. Jorge, y son enseñanzas, porque en definitiva la vida es mucho más que limitaciones, es saber hasta dónde uno puede llegar. Sí, sí, sí. Y hasta dónde puede ser verdadero con lo que hace y con lo que realiza y la enseñanza que le deja a los chicos, ¿no? Así, mi hermano fue muy bravo, pero tengo un hermoso recuerdo de él, porque después de tercer año, que era tan terrible, que faltaba, que sé yo, mamá dijo, bueno, haces alguna cosa más importante porque ya se hace difícil llevarte a cabo. Hasta acá llegaste, ¿no? Entonces fue a la escuela de suboficiales de la Fuerza Aérea. Ahí se recibió de suboficial, hizo la carrera también en El Salvador, se recibió de abogado. ¿Él estuvo por Comodoro Rivadavia? Él estuvo en Comodoro Rivadavia en el 82, y el recuerdo que tengo de lo poco que podía contarnos era que sufrió mucho porque veía, él no pudo ser piloto porque tenía un problema en la vista, pero estaba en el momento en que salían los aviones en la guerra de Malvinas, y no volvían los compañeros de él. Fue muy muy trágico para él, que creo que producto de eso fue una enfermedad autoinmune que tuvo durante 12 años, y a los 52 años falleció habiéndose retirado con el grado de Comodoro de Fuerza Aérea. Así la vida de Jorge, ¿no? Así es la vida de Jorge. Qué lindo esta mañana compartiendo esta charla con Silvia Molinolo, compartiendo su historia un poquito. Ella nació allá en Córdoba, su papá santafesino, y su mamá, de nombre Armonía, hija de españoles, tenía un abuelo español llamado Francisco, que le pregunté esta semana, el miércoles, precisamente cuando charlaba con Silvia, le digo, Silvia, de los 4 abuelos que tuviste, ¿con quién hablabas más? Y con Francisco, me dijo. Con Francisco. ¿Y por qué? Y porque evidentemente en ese tiempo de infancia y adolescencia de Silvia fue muy importante la presencia de este abuelo. Pero quiero que me cuentes algo de él, Silvia. ¿Cómo era ese tu abuelo Francisco? Bueno, mi abuelo vino de España, de Gijena, a los 13 años en un barco que mi mamá había encontrado cuál era. O sea que abandonó la familia, probablemente para que sea la única manera de que él pudiera sobrevivir en otro lugar, un desprendimiento muy doloroso. Solamente una vez, ya cuando era muy anciano, pudo volver a España, pero no llegó porque las cosas de la vida. Cuando bajó en Madrid, él era asmático, hacía mucho frío, y todo el tiempo que tuvo que quedarse, quedó prácticamente en el hotel y tuvo que regresar, o sea, no pudo volver a conectarse con su familia. A su pueblo de donde era él, ¿no? No pudo volver a conectarse. Pero sí, mi abuelo tuvo una gran influencia en mí.
Era una persona muy leída, sin haber estudiado. ¿Por qué? Él era panadero de profesión, pero cuando fue grande y se jubiló, trabajaba en una librería, en lo que es hoy Galerías Pacífico. Y como era sereno ahí, le permitían sacar los libros que estaban destruidos o que tenían alguna mancha o algo, y me acuerdo que me trajo muchos libros de poesías y me trajo también un libro que para mí marcó mucho mi destino, que fue El hombre mediocre de José Ingenieros, en el cual me dio a mí un conocimiento de lo que es la moral. Y hablaba con mi abuelo, que ya te digo, sin haber estudiado, era un hombre de una gran profundidad. Y cuando veía él lo que yo le contaba o lo que yo sentía, una vez me preguntó, ¿y vos qué querés ser? Bueno, tendría 15, 16 años y le digo, yo quiero ser juez. No sabía lo que significaba ser juez, Ajá. pero siempre tuve el apoyo de mi familia, que con mucho sacrificio me ayudaron a estudiar en una universidad privada, como católica, como es la Universidad del Salvador. Y para mí, uno de los recuerdos más hermosos que yo tengo es que cuando di prácticamente la última materia de mi carrera, lo pude llevar a mi abuelo a que visitara esos patios enormes del Colegio del Salvador, y él sentía tanto orgullo por esa nieta, que fue la primer nieta de sus otras hijas también, que tenía un título universitario, que yo dije, bueno, lo he logrado. Esto es por todo lo que me han dado mis padres, mis abuelos. Esto es lo que yo puedo devolverle después cuando ejerza la profesión. Eso fue una experiencia linda que tuviste Una con él, ¿no? Una hermosa experiencia. Porque además de haber hablado tanto, por ahí me decías que por ahí el abuelo era un poco socialista, dijiste, ¿no? Sí, el abuelo era un hombre que tenía bien adentrado cuáles eran los derechos que les correspondía, un gran luchador por los derechos del trabajador. Él tenía compañeros que sufrieron mucha persecución, y cuando estuvo en un momento en Santa Fe, que se fue con toda la familia, no sé bien por qué razón dejaron en ese momento Buenos Aires, y tenía una panadería, y en esa panadería había muchos compatriotas que eran perseguidos también por su origen político, y mi abuelo los cobijaba en la panadería, hasta que, bueno, se enteró la policía, se enteraron los políticos del lugar, y le quemaron la panadería. ¿La incendiaron? La incendiaron, sí, fue una enorme pérdida. Ahí tenían 3 hijos ellos, volvieron a Buenos Aires, y ahí empezaron de nuevo. Pero para mí las conversaciones con mi abuelo fueron muy, muy hermosas. Cuando él estaba muy enfermo, yo ya estaba casi por recibirme. Por supuesto que yo estudié 8 años español, y me encantaba tocarle las castañuelas a mi abuelo. Y esos 2 días antes de fallecer, me acuerdo que yo estaba con él en la cama. Él estaba en la cama y yo le tocaba las castañuelas, y él, que le costaba mucho respirar, ya estaba muy, muy mal de su asma, me toma las manos y me dice, ¿sabes qué? Cuando uno sabe cómo es vivir, se tiene que ir. Y eso también fue una enseñanza para mí, que hay que vivir lo mejor posible, porque el legado que dejamos es lo único que queda. Y él me dejó a mí recuerdos muy hermosos y enseñanzas muy hermosas. Y yo rescaté eso de lo que contabas, porque me preguntaba cómo te convertiste en abogada, primero maestra, después abogada, y esa
me llamó mucho la atención de que el abuelo, que para él era el principio de justicia, estaba muy metido en sus huesos. Exacto. Lo sentía desde chiquitito. Imagínate a los 13 años que tuviera que dejar su país, irse familia, solo, claro, toda su familia, todo. un desarraigo total, venirse a la Argentina. Y habrá quedado en él muchas cosas que después fue grande, bueno, se casa, tiene hijos, hasta que después aparece su nieta que quiere ser abogada, y también leyendo ese libro, El hombre mediocre de José Ingenieros, que se ve que revolucionó un poco tu interior en ese momento y te llevó a querer ser jueza en realidad primero, y ahí el abuelo te dijo, para eso tenés que estudiar Derecho. Claro, Ujú. claro, exactamente. Bueno, y estudiaste Derecho, lo llevaste a la facultad, se cumplieron muchas cosas lindas. Muchos deseos, sí, muchos sueños, ¿no? Muchos sueños tuyos, ¿no? Claro, exactamente. Silvia, y ahí cuando primero arrancaste como maestra suplente, Exacto, sí. te casaste y ahí te dijeron para ser maestra titular. Titular, sí. ¿Y ahí Tuve qué que ir a hiciste? La Plata y renunciar. 5 años estuve trabajando en distintas escuelas, de ahí de cercanas a mi barrio, de Seiza, Monte Grande. Y bueno, cuando me caso, me llega la titularidad del cargo y viajo a La Plata para renunciar. ¿Dónde te conociste con tu esposo? En la facultad. En la facultad. Los dos cursábamos juntos. ¿Él también era abogado? Él también estudiaba abogacía y se recibió de abogado. Sí. Porque es cierto, no les contamos a nuestra audiencia, pero yo sí lo sabía el miércoles. Él falleció hace 3 años. Exactamente, sí. Rodolfo. Rodolfo Panza. Así que, bueno, ahí te quedás, se casaron, renunciás a tu profesión de maestra, Sí. ¿no? Cuando justo ibas a ser titular, y se vienen con toda esta mudanza para la provincia de Misiones. Exacto. Bueno, ahí comienza tu vida acá, pero ¿qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste a Posadas? Lo primero que hice fue bajar todos los muebles que traíamos en la camioneta de mi suegro. En 3 de febrero no estaba asfaltado, la calle 3 de febrero, no estaba asfaltado el Santa Fe hasta el puerto. Y me acuerdo que estaban todas mis cuñadas y mis sobrinos ayudándonos a entrar en un día de lluvia, y en una casa que nos prestaron mis suegros. Ahí durante varios años vivimos en esa casa. Y cuando yo veía, porque claro, en Buenos Aires uno tenía en el barrio todo asfaltado, todo era... Cuando yo veía todo el barro que entraba con la mesa, con las sillas que bajábamos de la camioneta de mi suegro, yo dije, nunca voy a poder tener una casa limpia, porque era para mí algo tan nuevo eso de vivir en una calle que no estuviera asfaltado, y sin embargo fui y soy muy feliz en Misiones, en Posadas especialmente, donde vivo desde hace más de 50 años. Así llegaste, ¿viste? Así llegué. Bueno, y ahí aparecieron las hijas. Ahí ¿Cuándo aparece la primera hija? Mariela llega a los 6 años de casada, después al año y algo llega Graciela, y 4 años después Florencia. Y evidentemente fuimos dejando en cada una de ellas también lo que nosotros vivíamos con tanta pasión, como fue ser abogados, porque mi esposo también lo era, él ejercía la profesión, que 2 de nuestras hijas son abogadas. Y cuando nació Mariela, ¿cómo te sentiste ahí que eras mamá? El ser madre es algo maravilloso. A ver, contame algo. Hasta el día de hoy es maravilloso transitar un camino difícil, pero lleno de alegrías, acompañando a los hijos como podemos, porque no hay un manual para ser buena madre. Vamos aprendiendo a medida que vamos conviviendo con ellos. Y creo que le dejamos a cada una de ellas lo mejor de nosotros. Es decir, muchas veces en este momento lo más lindo que nos ocurre a las 4 es cuando tienen algún problema o pasa algo, es papá hubiera dicho esto, papá hubiera pensado esto, papá nos hubiera dicho que hiciéramos tal cosa, y compartirlo conmigo, que estoy
siempre muy cercanas a ella, es saber de que uno deja en los hijos el cimiento de lo que nosotros fuimos, porque yo estoy segura de que nosotros somos los que fueron nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, lo que ellos nos fueron dejando y inconscientemente plantando en cada uno de nosotros. Somos lo que en este momento yo estoy conversando con vos y de alguna manera desnudando también mi alma para que todos aquellos que nos escuchan puedan saber de que el amor es lo único que nos va a salvar en la vida. El amor, que no es solamente el amor entre el hombre y la mujer, sino el amor entre los amigos, entre la sociedad, entre lo que hacemos, entre lo que cada uno de nosotros queremos. Eso es el verdadero legado. Sí. Así lo y siento. ese recuerdo de amor que tenés por ahí cuando Mariela era la primer hija, la más chiquitita, ¿cómo era ella que recordás de chiquitita? Mañera, ¿qué hacía? ¿Hacía berrinches? ¿Cómo era? Ella era una nena muy, muy amorosa al ser la primera, muy, muy cariñosa con nosotros, con mis suegros que vivían al lado. Y la segunda es la que recuerdo mucho porque era bastante llorona y era muy graciosa. Ajá. Porque ella se ponía frente a un espejo y empezaba a llorar y a medida que lloraba se daba más manija para seguir llorando hasta que, bueno, le decíamos, listo, basta, terminá, porque ya había vecinos que no nos aguantaban. Y bueno, después la más chiquita, que fue Florencia, no recuerdo nada en el transitar de su vida, pero fue la que más estuvo conmigo, porque las otras dos se fueron a estudiar a Buenos Aires y ella quedó 4 años conmigo y con el padre, y fuimos muy compañeras durante ese periodo, muy amigas de ella, y también me hizo conocer a sus amigos. Y en ese entonces, como te digo, no había aparatos digitales que nos pudieran unir, sino era la palabra, los afectos, la mano que nos dábamos, el beso que nos dábamos. Ahora todo es mucho más lejano, ¿no? Sí. Y bueno, ahí cuando comenzaste a ser mamá entonces con Mariela, hoy ¿les contaste que ibas a estar en la radio? Les conté, están todas preparadas como para escuchar. Bueno, están atentas. Bueno, vos sabés que si ellas nos están escuchando, por lo menos Mariela es la primera hija, ¿no? Sí. Yo quiero que vos la escuches a Mariela, ¿qué quiere decirte? Hola mami, ¿cómo estás? Qué lindo que te están haciendo este programa tan especial donde estás contando un poco secretos o no secretos o cosas lindas de tu vida. Que hay mucho, mucho para contar, porque has atravesado tantas cosas, has cumplido tantos sueños, has recorrido tantos caminos. No solamente pasaste de la jurisprudencia a los pinceles. Cruzaste provincias, Córdoba, Buenos Aires, Misiones, conociste muchos países, muchos lugares, muchas culturas, mucha gente linda, toda gente que te ha rodeado. Hoy tenés un montón de amigos, gente que sos un referente para ellos, no solamente nosotras. Y bueno, nosotras, este grupo hermoso del bien que nos encanta compartir, que trascendemos la familia, nos encanta viajar, recorrer, reírnos, emocionarnos, llorar, tomar una copita de vino, comer algo rico, guardar secretos en el alma, en el espíritu. Me encanta que Eduardo te haga este homenaje o este mimo, mejor dicho, donde se te pueda decir cosas lindas, como siempre, porque vos nos enseñaste eso a nosotras, tus hijas, a decir cosas lindas, y lo más lindo de todo esto es todo lo mucho que falta por conocer, lo mucho que falta por recorrer, que te queremos mucho. Abuela, te amo mucho. Te queremos mucho, mami.
Vamos por más. Estaba pensando que iba a ocurrir esto. ¿Qué sentís cuando la escuchás a Mariela? Mucho amor. Como yo te dije, el amor es lo único que nos une. Mucho amor. Ya son grandes, nuestras hijas, grandes digo, tienen 50 años y de ahí para abajo. Pero nos amamos, nos entendemos, nos peleamos y lloramos juntas, que es lo más importante. Sí. Así que Mariela y Alma aparecieron, ¿viste? Sí. Para estar con nosotros acá también en nuestra mesa, Sí. compartiendo esta mañana. Almita tiene 13 años. 13 años, Alma. Voy a anotarlo. ¿Viste? También importante. Alma es una de las nietas. ¿Cuántos nietos tenés? 5, es la más 5. chiquita. Ah, Alma es la más chiquita. Sí. Ujú. Bueno, porque después acá noté que tenés tus otras hijas, Graciela, pero a Graciela me contaron que la llaman Acheli. Exacto. Ah, bueno, Así es. así que vamos a escuchar la que te dice Acheli a vos. A ver. Hola, buen día mami, buen día a todos. Bueno, yo quiero contar lo orgullosa que estoy de que mamá esté haciendo lo que quiere, y no solamente haciendo lo que quiere, sino llevándolo a un punto de perfección tan impactante como los cuadros que está realizando últimamente. Para mí es un gran valor ver a mamá realizarse en lo que le gusta, en lo que quiere, ver una madre que siempre tiene proyectos nuevos, que siempre impulsa por su deseo, por sus ganas. Es un gran, gran valor. Así que bueno, eso, agradezco a esta mamá maravillosa que tenemos todos, toda esta familia, porque no solamente mamá es abuela, pero para todos se vuelca este ejemplo, esta familia hermosa también que tenemos, y le mando un abrazo con todo mi corazón y un agradecimiento enorme. Espero pronto ir a una exposición de ella. Creo que ahí cerraría. Falta poco, está impulsando. Bueno, gracias, un beso. Qué lindo, Acheli. Qué hermoso. Acheli es la psicóloga de la familia. Acheli es la psicóloga, sí, la que con una mirada sabe cómo estamos. Ah, bueno, le hace así como pasando por el escáner, a ver cómo estamos. Sí. Bueno, un beso a Acheli, muchas gracias. Gracias por estar también acá con nosotros presentes, porque es parte de compartir esto que veo que ahí arrancaste siendo mamá con Mariela, bueno, Acheli, después aparece Flor, pero en ese camino como abogada acá en la provincia, ¿qué fue lo primero que hiciste como abogada? Trabajaba en el estudio con mi esposo. Él siempre trabajó en el estudio, un excelente abogado laboralista fue. Y yo hice previsional con él. Me acuerdo de que en aquella época no había gestores para gestionar la jubilación, y tenía muchos inmigrantes, muchos franceses, ucranianos, alemanes, que habían aportado en su país, y que era muy difícil que ese aporte jubilatorio se trasladara acá para poder obtener una jubilación muy buena como la que obtuvieron. Y de todos, españoles, muchos también, de todos los de las personas que vinieron a traerme su preocupación para obtener la jubilación de su país, a todos se les consiguió. Así que fue muy, muy agradable, muy feliz quedé yo de que pudiera hacerse así. Esa etapa que trabajaste con él en el estudio, En ¿no? la parte, sí, hacía previsional. Sí. Y después sí, ya quise ingresar a la justicia. Cuando nació Acheli, al poco tiempo, en ese momento era por conocimiento de los jueces, y bueno, tuve la posibilidad de ingresar en el juzgado laboral como secretaria. Estuve un tiempo como secretaria. Después pasé a ser juez laboral durante 6-7 años, y después se amplió el fuero, fui juez civil, comercial, laboral y de familia, de primera instancia. Y en el 83 pasé a ser juez de cámara, civil y comercial.
En total estuve 47 años en el Poder Judicial, toda una vida. Casi 40 aproximadamente fuiste jueza. 47 años, sí, porque como secretaria estuve 2 años nomás, así que Ajá. fueron muchos años como juez. Así que vamos a hablar de esa experiencia. ¿También ahí fuiste un poco profesora universitaria un tiempito? Sí, cuando se está formando la UNAM acá, me convocaron, me dijeron si quería una cátedra, di contratos y era el principio, ni siquiera se llamaba UNAM, no me acuerdo en este momento cómo era, un grupo de profesores que estaban intentando la formación de la Universidad Nacional acá, de la UNAM, y era muy sacrificado porque en ese momento yo estaba trabajando, ya era juez de primera instancia y prácticamente en esos cargos uno tiene que estar muchas horas en el juzgado. Entonces, si después yo salía y tenía que estar al frente de una cátedra, me implicaba mucha tarea para realizar y estaban las 3 hijas chicas. Entonces, recuerdo que, bueno, yo salía de casa y ellas quedaban a cargo de la persona que en ese momento me ayudaba en casa. Y sentía un poco de culpa por dejarlas, pero fue un día que definió que saliera directamente, que dejara la cátedra, porque estábamos estudiando en una mesa larga que teníamos en una casita en 3 de febrero, y me acuerdo que le digo, no, me tengo que ir porque dentro de un rato comienzo, doy mi clase de contratos, y salgo. Y no sé si tenía que subirme al auto o algo, miro así la puerta y estaban las 3 cabecitas de ella diciendo, mamá, ¿te vas otra vez? Y dije, no, lo más importante en este momento, en esta etapa de mi vida, son mis hijas. Entonces renuncié a la cátedra. Y ya no, a partir de ese momento no tuve tuve posibilidades cuando se armó acá la Universidad Católica, que convocaron a muchos jueces, pero ya como juez de cámara prácticamente yo estaba muchas horas en la cámara y ya mis hijas ya estaban más grandes, viajaba a Buenos Aires para acompañarlas y entonces ya decidí que no. Por eso me dijiste que la vida son permanentes opciones. Exacto, sí. ¿No? Hay que decidir. Hay que decidir. Y hay que decidir y hay que ser también compasivo con uno mismo, ¿no? Cuando uno decide ir por un camino y ese camino no le resulta como lo había pensado, saber rectificar y volver a intentarlo de nuevo, ¿no? La vida es intentar perfeccionarse, intentar ser lo mejor posible de lo que podemos ser, intentar acompañar a quienes están a nuestro lado, intentar comprender y en eso uno va optando, ¿no? Yo opté por mi matrimonio, opté por misiones, opté por ser mamá, opté por ingresar a la justicia y ahora estoy optando por pintar. Sí, y que ya vamos a hablar de eso. Me dijiste también, por ejemplo, el miércoles que en la vida vivimos muchos roles. Exactamente, ¿no? Sí. Porque te preguntaba, viste, si uno le va agregando etiquetas, pero abajo de todas las etiquetas está la persona. Sí, ¿quiénes somos? ¿Te hiciste esa pregunta? Muchas veces. Ajá. ¿Quién soy, no? Y si hay algo que me llena de satisfacción es saber que siempre he intentado ser lo mejor de mí misma, en cada actividad que hice. Cuando era maestra lo tomaba con mucha pasión, me encantaba, me gustaba preparar mis clases. Así también fui estudiando. Cuando me tocó trabajar, como te dije, en la parte previsional, saber de que pude ayudar a mucha gente, a muchos extranjeros, a obtener la jubilación de sus países. Y cuando me tocó ser juez, traté también de dar lo mejor de mí misma, acercándome mucho a la gente con la que tenía que estar trabajando,
Y estudiando, mi esposo tuvo un ACV y estuvo 6 años enfermo. Estuvo en Buenos Aires 6 meses, y en ese momento es que cambia el Código Civil, se unifica y pasa a ser civil y comercial. Entonces yo me acuerdo que iba al sanatorio donde él estaba internado, iba llorando por Cabildo, y yo decía, yo no voy a poder seguir trabajando. Era algo que a mí me apasionaba realmente, mi trabajo, ¿no? Durante todo el tiempo que ejercí. Y decía, no, porque ahora que cambió, se unificó el Código Civil y el Código de Comercio, va a ser difícil para mí. Y bueno, me puse a estudiar de nuevo el Código Civil y Comercial, y cuando vine, después de 6 meses que mi esposo estuvo internado, ejercí el cargo de juez de cámara 7 años más. Así que no hay límites para lo que queremos ser, solamente voluntad y ganas de hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona, perfeccionarnos, ser coherente con nuestro pensamiento, y sobre todo ser capaz de comprender al otro, entender al otro, y en ese entender y comprender al otro, si está en nosotros, ayudarlo. Una buena reflexión, Cilia. Lo que me quedé pensando, que de las 3 hijas, todo eso, siendo mamá, igual que tantas otras mujeres, que ahora tengo unas preguntas que quiero hacerte, porque haber transitado ese tiempo como jueza también te llevó a vivir experiencias que no las hubieras tenido muy posiblemente si no lo hubieras sido jueza, ¿no? Exacto, sí. Entonces me quedé pensando nomás que cuando nacieron Mariela, Graciela, alias Acheli, ¿no? Exacto. Y en ese tiempo, bueno, después se van las 2 para Buenos Aires, pero te quedaste más tiempo con Flor, Con Flor, acá exacto. en Posadas. Exacto, sí. Como las 2 hablaron, Flor también quiere decirte algo, así que sí, que creo que va a estar lindo que la escuchemos. ¿Qué quiere decirnos Flor? Sí, como no. Buen día a todos, buen día mamá, buen día Eduardo y a toda la audiencia. Y qué linda forma de arrancar un sábado. Espero que todos hayan comenzado una muy linda mañana, y qué lindo homenaje, mami, que te están haciendo. Y la verdad, al principio me había puesto un poco celosa, porque dije, nosotros tenemos la exclusividad de esta mamá. Lo cierto es que no hay nada mejor que poder compartirte, porque siempre pensé y pienso que sos una persona con mensajes tan positivos, que nos alentás, siempre nos aconsejás a cómo superar momentos difíciles, cómo atravesar las distintas etapas de la vida, cómo alcanzar tus sueños. Sos un ejemplo de siempre ir consiguiendo cosas lindas, cuando trabajabas, después cuando te jubilaste, haciendo esto tan lindo de la pintura, del arte. Y la verdad que hay que compartir las cosas buenas de la vida, hay que compartirlas. Así que me encanta que estés ahí contando un poco de vos, y que podamos nosotras también participar. Y sobre todo, compartir con todos que Silvia es una persona, una defensora a ultranza de su familia, y especialmente de sus hijas, porque si hay alguien que siempre nos defendió ante todas las situaciones, es mamá. Así que gracias, mamá, por ayudarnos, por estar ahí siempre, por defendernos siempre, y es espectacular. Bueno, en realidad, disculpen la interrupción, pero la abuela en realidad siempre es más defensora de sus nietos, me parece a mí. Por cierto, hola abuela, soy Isa, gracias por defendernos siempre, y quiero que sepas que te amo muchísimo y estoy súper feliz y orgullosa de todos tus logros. Bueno, más allá de esta polémica que va a continuar, a ver a quién defiende más la abuela, si a sus nietos o a sus hijos. En el caso de Silvia, es una gran defensora de toda su familia, y que siempre nos saca adelante a todos. Así que alegre, feliz de compartirla con todos ustedes. Les mando un cariño gigante y que pasen un hermoso fin de semana.
Qué hermosura, qué hermoso regalo la verdad. Qué escucharlas lindo, a las apareció la tres. Isabela, ¿no? Isabela. Ella sí, también sí, tenía que opinar. Divina. Sí, Pero divina. qué lindo esto, ¿no? Sí, Defensora de la familia. sí, sí, sí. Fíjate que yo tengo un nieto, porque mi hija se casó con un muchacho que es judío. Tengo un nieto en este momento que está haciendo el servicio militar en Israel. ¿Cómo es el nombre de él? Gabriel Lieberman. Gabriel Lieberman. Sí. Un nieto que vivimos cada día y cada momento pensando en él. ¿Y ahora en qué parte de Israel está? Y él está en no sé exactamente en qué lugar está, pero está en un regimiento en el que todavía le faltan 2 años para poder terminar su servicio militar. Ujú. Y bueno, a veces nos llegan noticias de él, de que en una situación muy difícil como es la que está viviendo Israel en este momento, y siempre estamos con el corazón alerta, pensando en él y queriéndolo mucho. Y así vamos transitando nuestra mañana en compañía de Silvia Molinolo, compartiendo un poco su historia, escuchando todo esto lindo que le fue pasando en su vida. Yo, mientras tanto, les invité a ustedes a que nos escriban al 3764-367262. Y recién Silvia contaba que tuvo 3 hijas, Mariela, Graciela, alias Acheli, y Flor. Flor, la más chiquita, que vive acá en Overa. Y bueno, de ellas 3 nacieron 5 nietos. Gabriel, Benja, Paloma, Isa, que es Isabela, y la más chiquita de 13 años, Alma. Bueno, de esos 5 nietos, escúchale lo que te quiere decir Paloma. Buen día a todos, buen día abuela, ¿cómo están? Bueno, pasaba un ratito para saludarla, principalmente a ella, y de manera secundaria de recomendarle a los oyentes que se tomen este ratito de poder escucharla a ella, a sus palabras, a sus historias y sabiduría, que no solamente lograron construir lo que soy hoy en día, que no es cualquier cosa, sino que también estas palabras nutren al alma y nos permiten crecer emocional y espiritualmente. Y esto lo digo porque vengo de una familia de mujeres empoderadas en donde la principal es ella, pero además ella logró construir mujeres igual de inspiradoras como lo son mis tías, mi mamá, y espero en un futuro poder serlo yo también. Por eso realmente vale la pena escuchar cada segundo que ella se expresa. Bueno, les mando un beso a todos y espero que tengan un precioso finde. Y abuela, te quiero eternamente. Sos quien me inspirás ayer, hoy y siempre. Qué lindo el cariño que te expresa tu nieta, ¿no? Está muy bueno. Uno de ellos, Gabriel, está en este momento en Israel, está haciendo su servicio militar en el ejército, porque su papá es judío, ¿no? Exacto. De apellido Lieberman. Sí. Y bueno, y ahora, mira este mensajito que recibo. Dice, buen día, qué lindo programa, Eduardo. Estamos acá deleitándonos escuchando a mamá. Anoche me mandó un mensaje mi hijo Gaby, desde Israel, diciendo, hola ma, te amo, mandale un beso a la abuela y decirle que la amo, que llegue todo ese amor para ella también. A Cheli. Qué hermosura, sí. ¿Lo ves? Sí, ¿Lo ves? Sí. Qué hermoso. ¿Viste lo que es el mundo que antes no había WhatsApp? Me dijiste. Claro, sí. Pero ahora, estamos ¿no? Unidos. Gracias. Estamos unidos al resto del mundo. Sí, qué lindo momento ese, porque mirá que, te digo, a pesar de que la gente también quiere darte ese cariño, algunos están de vacaciones, ¿sí? Hice contacto con alguien que en este momento se fue para Punta Cana, en República Dominicana, ¿sí? Y que quiere decirte unas palabras y quiero que la escuches. Hola tía, ¿cómo estás? Me alegro mucho que te estén haciendo este reportaje. Me da felicidad saludarte desde lejos que estoy con mis hermanos acá compartiendo este hermoso viaje. Y quería decirte, aprovechando la ocasión de que expresarte mi gran admiración
hacia tu persona, porque realmente sos mi guía espiritual. Me encanta tus pinturas, tu arte que haces, me encanta compartir esas conversaciones tan lindas que solemos tener, así que, y un montón de cosas más que no sé cómo expresar en tan poco tiempo. Así que desde acá te saludamos, Analía, Francisco, Marilina y yo, te mandamos un gran abrazo, tía, te queremos muchísimo, muchísimo, tía. Un beso. Cristina Melo. Cristina Melo, sí, divina. ¿Sí? Un amor de chica. Pero todos, Analía, todos son realmente unos sobrinos fantásticos que me acompañan mucho también. Y bueno, también se enteraron de que ibas a estar compartiendo tu historia y dijeron, hay un espacio para nosotros, más vale que sí. Así que me alegra mucho de que cada uno, viste, pone su granito de arena, su gotita de agua. Exacto. Todo esto es parte para construir lo que es el amor. Ahora cuando decimos de esto del amor, Silvia, de lo que estamos hablando acá, vos me dijiste que por ahí en tu vida hay 2 libros que impactaron mucho en tu persona, ¿no? El hombre mediocre, exacto, de José Ingenieros, y El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. Exacto. ¿En qué contexto leíste este último libro? Bueno, yo tengo 3 grados de coaching ontológico, uh-huh, que hice vía Zoom en su momento. Lo empecé cuando estaba el COVID, y dos de esos grados los cursé también por Zoom en la Universidad de Buenos Aires a través de la Facultad de Ciencias Económicas. Y uno de los libros que me marcó realmente fue el libro de Víctor Frankl, que, para que aquellos que no lo conocen, era un psiquiatra judío que en su momento estuvo varios años en Auschwitz, donde perdió a sus padres, a su esposa y a su hija. Él tenía, cuando fue apresado por los alemanes y llevado al centro de Auschwitz, un libro que iba a publicar. Sí, por supuesto, estaba escribiéndolo, y cuando fue tomado prisionero, lo primero que le sacaron, cuando lo llevaron en el tren donde iban todos los prisioneros a los distintos campos de concentración, fue el libro. Ahí lo separaron de su familia. En ese campo de concentración perdió a todo su anclaje espiritual, que eran sus padres, su esposa, la que amaba muchísimo, y sus hijos. Y empezó a reescribir el libro, porque cuando encontraron lo que tenía se lo tiraron. Todo lo que él había escrito era un hermoso libro, seguramente, sobre todas sus experiencias como psiquiatra, y escribía en cualquier papel que encontrara, hasta escribía en trozos de telas que encontraba. Y muchos de sus compañeros, con los que él pudo hacer incluso terapia para ayudarlos, morían en el camino por una falta de fe en sí mismos. En pequeños papeles fue escribiendo el libro, que él fue uno de los pocos que rescataron de Auschwitz cuando llegaron las tropas norteamericanas, y después terminó sus días como profesional y como persona en Estados Unidos. Y ese libro fue muy importante porque él enseña en varios capítulos del libro que lo único
que nos puede salvar como seres humanos es el amor. No hay nada más fuerte ni más intenso que el amor, que es el sentimiento más profundo que podemos desarrollar y que solamente los humanos podemos tener. Y podemos sentirlo en la manera que nos sentimos. Y eso para mí fue muy significativo, porque en definitiva traté hasta este momento de mi vida de que el amor sea el sentimiento que nos une con todos, con todas aquellas personas a las que conozco y con las que no conozco y con las que puedo hablar en algún momento. He tenido la posibilidad de tener charlas con adultos mayores desde que me jubilé, con grupos de mujeres en donde he dado charlas sobre violencia familiar y violencia de género. Y a todos y en todas las oportunidades que tengo, le transmito lo que algo a mí me resonó tanto del libro, en el que no nos dejemos que el mundo y la conflictividad del mundo y los problemas que nos aquejan sean los que nos destruyan. Que en definitiva una palabra, un gesto, un acompañarnos sea lo que realmente nos una como seres humanos, en donde estemos, en aquel momento en que yo pueda hablar con mi nieto y decirle que lo quiero, él sabe que eso va a llegar. No están mis nietos, todos mis nietos conmigo, pero saben que si yo siempre termino mis charlas con un te quiero mucho, o todas las mañanas cuando me levanto, si encuentro algún texto, algo que les pueda transmitir a mis hijas algo, y termino siempre, buen día hija, las amo. Creo que eso es el legado, tal vez, que yo considere más importante que les puedo dejar. Porque me habías dicho que así como podemos tener palabras de amor, ¿no? Me dijiste, mira, ojo, porque las palabras también son látigos. Las palabras hieren el alma, porque muchas veces uno está necesitando que alguien se nos acerque y nos dé un abrazo que es tan hermoso, pero a veces no nos podemos abrazar, o porque estamos lejos, o por distintas circunstancias. Pero si alguien viene a nosotros y le podemos llegar a decir, yo sé lo que te pasa, yo te comprendo, esto te va a pasar, vas a ver que con el tiempo te vas a sentir bien, y aunque no nos conozcamos mucho, yo te quiero. Esa persona se lleva un abrigo espiritual que a lo mejor en un determinado momento en el que estaba muy mal, dice, no, yo puedo salir adelante. Y sin embargo hay gente que en iguales circunstancias nos ve, y a veces la mirada, la palabra que hiere, nos tira abajo en un momento en el que necesitamos justamente estar protegidos por ese contacto humano que tanto necesitamos. Y es necesario que nos miremos a los ojos, que nos abracemos, que nos digamos una palabra de aliento, porque eso es lo que va a hacer resurgir al mundo nuevamente, y que aprendamos algo que pareciera que al ser humano le cuesta tanto, que el poder no es todo, que el dinero no es todo, y que las guerras, desde que el hombre pisó esta tierra hasta el día de hoy, no han servido para hacernos felices. Sí. Parte de eso es lo que está poniendo justamente Franquito de cortina a Silvia Rodríguez, ¿no? Solo el amor convierte en milagro el barro. Exacto. Porque somos barro, fuimos creados así, y tenemos tanto por mejorar, tanto por pulirnos, que es importante. Por eso lo que contaste, esta experiencia de Viktor Frankl y con su libro, cómo se quiebra la dignidad del ser humano, ¿no? Y el amor es capaz de reinventar, de resurgir, de resucitar aquello que ya estaba muerto. Exacto. Así que, Silvia, mira,
Parte de tu experiencia como jueza, más de 40 años, ¿alguna anécdota que tengas para compartir de algo que por ahí impactó, digamos, en tu vida profesional, trabajando justamente en el ámbito? Fíjate que últimamente terminaste dando charlas sobre violencia de género, me decías, ¿no? Así es. Viendo situaciones reales de familias que estaban atravesando X circunstancias. ¿Hay algo por ahí que quieras contar que te haya llamado la atención de lo que puede atravesar el ser humano? Mira, ahora me han dicho mis antiguos compañeros, no tan antiguos porque hace 3 años nomás que he dejado el cargo, me jubilé, pero ahora no hay más casi papel porque está todo digitalizado en el Poder Judicial. Pero si hay algo que yo siempre les decía, y eso para mí era muy importante, y aun cuando no haya papeles en este momento, no tengamos el expediente físico, digamos, siempre les dije a mis colegas, a mis secretarios, a la gente con la que estaba trabajando cotidianamente, que no se olviden nunca que nosotros resolvemos conflictos y que el caso que nos traen y que nosotros tenemos que resolver es un caso donde existen personas que sufren. Y que tengamos muy presente ese sufrimiento que está volcado en el expediente, ya sea una persona que lo han despedido de su trabajo y que considera que es injusto, o una persona que en su trabajo ha tenido con una máquina mientras estaba cortando un árbol o trabajando con una madera se ha cortado el brazo o ha tenido un accidente laboral, o aquel padre o madre o hijo que sufrió un accidente en la ruta y que hay un expediente de daños y perjuicios. Que tengamos en cuenta siempre que hay personas que sufren y que ese conflicto que nos traen a nosotros para resolver son seres humanos que están necesitando que la justicia aporte su conocimiento para que se resuelva con justicia su caso. Y eso marcó mi trabajo durante todo el tiempo. Saber de que nosotros somos los hacedores de componer con justicia y con equidad un caso que se nos presenta, para lo cual tenemos que estudiarlo, reflexionar y volcar lo mejor de nosotros en la decisión que tomamos. Y después de todo ese tiempo de haber sido abogada en la justicia, ¿no? ¿Cuándo fue que empezaste con esto de la pintura? Hace muchos años que yo pinto. Evidentemente mi papá era pirograbador. Cuando se jubiló de mecánico de aviación, él pirogrababa muy lindo en el garage de la casa de mis padres, y tenía como base todo el Martín Fierro, o sea, hacía gauchos, hacía lugares donde él, de acuerdo a lo que él había leído, todo el Martín Fierro se desarrollaba la historia. Y mamá también tuvo una etapa en la que ella estudió dibujo. Yo la acompañaba en Liniers, íbamos, ella tenía un profesor ahí, y yo no me daba cuenta de que a mí también me llegaba todo eso. Me acuerdo que mamá que cosía y mi abuela que le ayudaba, muchas veces yo estudiando me decían, mira, hay que sulfilar tal cosa, venía a ayudarnos, qué bárbaro, tener que agarrar la aguja. Y entonces me decía mamá y mi abuela, a vos, Silvia, la aguja no,
pero una lapicera, un libro, un pincel es lo que te va a ayudar a superarte. Sí. Y efectivamente fue así. Y tuviste, fuiste, a ver, ¿ahí estás escuchando? ¿No? A ver, un poquito, ya voy a arreglar acá el retorno. Pero tocale vos sola acá. A ver un poquito si ahí, hasta que haga el contacto. Ahí parece. ¿Puede ser? Sí. Bueno, mira, Silvia, ¿alguien te enseñó o lo hiciste sola? No, yo tuve varios maestros acá en Posadas. Iba a distintos profesores de dibujo artístico. La última es Kitty, que me enseñó mucho, y después ya cuando yo quise pasar a un grado más importante, ahora estoy con mi querido maestro Ernesto Engel y Alejandro Galarraga, que son los dos. Alejandro es el discípulo de Ernesto Engel, y ahí me parece que tomé un poco más de vuelo en lo que me gustaba. Empezaste un poquito a desarrollar más. Sí, a desarrollar más, y busco mucho en Instagram profesores, veo mucho cómo están estudiando, y realmente la pintura me permite, a través de las formas y de los colores, contar cosas. Fíjate vos que como alumna, ¿no? Veo que también vas dejando tu huella, y la profesora Kitty quiere decirte algo, así que escuchala. Qué divina. Hola Silvita, acá estoy, tu profesora de pintura que tanto te quiere. La vida nos hizo compartir esta pasión por las pinturas y los pinceles. Te conocí en un momento de tu vida que era un momento importante y desafiante, y hemos compartido a través de eso muchos momentos para crecer, para darnos cuenta de lo importante que es la amistad, el estar, y que todo eso se pueda coronar con una pasión como la que nos une, que es pintar. Es perfecto. Compartí con vos viajes y siempre digo que sos un ser de luz, un ser maravilloso, una persona encantadora, y siempre es un placer que vengas a pintar con nosotros y compartir tiempo con nosotros, que me elijas como tu profesora, que elijas tus compañeras, que elijas el taller, un momento tan lindo y un lugar único para compartir nuestras vidas y nuestros sentimientos. Te quiero mucho y estoy muy orgullosa de todos tus logros. Besito, te quiero, Silvita. Qué divina, Kitty es divina, realmente es un amor. Me ha enseñado mucho más que a pintar. Es una persona a la que quiero mucho, realmente. Veo que te dejó muchas cosas. Sí. No, Kitty es una soñadora que consigue que sus sueños se hagan realidad, y que los sueños de aquellos a los que estamos con ella, los que nos, no solamente en lo personal, sino tiene muchísimas alumnas de todo el mundo, y les alienta para lograr conseguir lo que cada una de nosotros queremos. Kitty es un ser especial. Sí, estar rodeado de buenos afectos siempre es importante, ¿no? Exacto. Sí. Creo que en circunstancias de la vida de cada uno, a veces uno está un poco bajoneado, está, no sé, mirá, sale el sol, por ejemplo, ya nos cambia nuestra manera de sentirnos. A veces los amigos también son importantes, me parece a mí, en algún tramo de nuestra vida, son más importantes que otros. Exacto. Y yo encontré a una amiga tuya, sí, que creo que también incidió algo en tu vida, así que quiero que la escuches. A ver, escúchala a tu amiga y después decime quién es. Hola, ¿cómo estás, Silvita querida? Una alegría saludarte por aquí. Gracias por esa amistad tan maravillosa, por esa dulzura de tu corazón, por esa disponibilidad
tan agradable para compartir momentos tan lindos en el gym, en el café, en las cenas, en los bailes. Gracias, Silvita, y gracias a Dios por habernos unidos en este tiempo para disfrutar de las maravillas que nos ofrece esta vida tan maravillosa. Te mando un abrazo grande y que sigamos disfrutando. Qué divina. La Bati Moreira. Bati es. La verdad que la vida me regaló su amistad y su cariño y estoy muy agradecida. No puedo estar sin Bati. ¿Viste? No puedo estar sin Bati. Te volviste codependiente de Bati, ¿no? Sí. Me siento tan bien con ella que Ajá. solo nos miramos y sabemos cómo nos sentimos, así que compartimos mucho más que una amistad, compartimos una vida. Pero qué bueno eso. Qué bueno, Silvia. Mirá, ¿viste cómo transitó el tiempo? Sí. Se fue. Estamos a tan solo 6 minutos de las 10 de la mañana. Aquí con Silvia Molinolo, hoy compartiendo su historia. Ahora de todo lo que contaste, Silvia, bueno, tantas cosas que quedaron fuera. Pero bueno, dijimos hoy, teníamos que elegir. Claro. Y eso de lo que estábamos eligiendo, le hago al final como un repasito que Silvia, que nació allá en Córdoba, y bueno, de un fuerte, creo que, no sé, una huella que está en ella, su ascendencia española de parte de su abuelo Francisco, y le dijo allá por los 15, 16 años, quiero ser juez, ¿sí? Entonces, después nos dimos cuenta de que había sido el abuelo mismo, había padecido muchas circunstancias de injusticia, tal es así que a los 13 años se tuvo que venir para la Argentina en un barco, y bueno, hoy su nieta, que ahora está con 79 años, aquí sentada conmigo, fue 40 y pico de años jueza, tratando de ayudar esto que ella contó hace un rato, que tener en cuenta, que siempre se preocupó por decir, en cada expediente que estamos trabajando, hay personas que sufren, o si no, no estaría en un expediente. No estamos hablando de máquinas, no estamos hablando de objetos, estamos hablando de personas. Eso lo transmitió a lo largo de su vida. Hoy escuchamos a sus hijas, a sus nietos, sus amigas, la profe. Ahora, de todo esto que compartimos hoy, Silvia, ¿qué mensaje crees vos que podés darnos, además de todo lo que ya dijiste, pero que te quede así en un minuto, algo cortito, un resumen tuyo? ¿Qué dirías hoy, sábado 3 de mayo, a la gente que nos escucha? Gracias a la vida, que me ha dado tanto, y que cada uno de nosotros, aun cuando estemos pasando por un mal momento o por un momento de sufrimiento, sepamos que siempre podemos contar con Dios, con aquel con el que creemos, pero que siempre hay alguien al lado nuestro que nos puede dar amor, que nos puede dar contención, que nos puede dar una palabra que nos ayude a salir adelante. Pero si hay algo que yo, con lo cual cerraría este hermoso programa, que te agradezco muchísimo, Eduardo. Iba a preguntarte cómo te sentiste. Me sorprendiste muchísimo, me hiciste llorar. Ojalá la gente que nos escuchó haya sentido lo mismo que yo, se haya sentido muy, muy conectada con todo lo que diste vos, Eduardo, y con lo que pudiste hacer aflorar en mí. Así que nada más que gracias a la vida, gracias a Dios, gracias a todos los que me están acompañando en esta circunstancia de mi vida, y gracias por todo lo vivido, realmente. Yo también estoy agradecido, Silvia. Fue muy, muy recíproco esto que estás diciendo. Y vos sabés qué, Silvia, me anoté algo que yo sí te iba a preguntar, que dijiste el miércoles, que recorremos caminos que ya estaban señalados para nosotros. A veces, recorriendo esos caminos, después logramos converger con esas personas que estaban destinadas a que las conozcamos. Sí. Algo de eso sentí yo esta semana.
Y creo que a vos te pasó algo similar, ¿no? Exactamente, sí, sí. Yo te lo dije y tengo la certeza de que es así. No es que no tengamos libre albedrío, pero sí entiendo que en esta vida hay coincidencias muy fuertes. Y había leído la otra vez y me pareció muy certero, que caminamos caminos que ya están señalados para nosotros y nos encontramos con aquellas personas con las que nos tenemos que encontrar y que hay algo que recibimos y algo que dar. Y bueno, por eso estamos acá, por eso agradezco a todos los que nos escucharon, agradezco a los muchachos que tanto me entendieron con la música que me gustaba, y como te digo a vos, agradezco a la vida. Gracias. Gracias, Silvia.